como primera cosa que quería decir. Él me enseñó a hablar bien el castellano, así que muchas gracias. Siempre es técnico superior en lengua china, es licenciado y profesor en filosofía en letras, es actual profesor de español como lengua extranjera, es traductor de inglés, francés, chino a español, y es corrector, es bastante estudioso de la lengua árabe también. Dictó varios cursos en la UBA. Es un curso de lengua árabe orientado a la lectocomprensión de textos del área humanística en la Facultad de Filosofía y Letras en la UBA, área de extensión universitaria. Asesoramiento en la publicación del libro Contribución del árabe a la formación de la lengua castellana, del profesor José Vicente Solá, edición a cargo del Senado de la Nación Argentina en el julio de 2012. Dictó varios seminarios, uno de ellos sobre el mundo árabe, su encrucijada en el siglo XXI, organizado por la Universidad Nacional de La Plata, Cátedra Libre de Pensamiento Árabe, Cultura y Filosofía Islámica en agosto de 2009. También otros seminarios sobre el Corán, la poesía preislámica, pilares de la letra y cultura árabe, a cargo del profesor Rosalía López Herrera, Universidad de Granada, Universidad Autónoma de Madrid, organizado por la Cátedra Libre de Estudios Árabes en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras del 2007. También tiene a cargo varias publicaciones, una de ellas es la Simbología de la Luz en el Noble Corán, en la revista El Libro Árabe, magazine publicado por el Círculo de Profesionales Argentino-Árabe en el 2008, entre un montón de estudios más. Así que les dejo la palabra a Dami y muchas gracias para todos ustedes por sumarse. Bueno, muchas gracias, Sájar, por la presentación. Participé en los seminarios, no es que los dicté. Bien. Bueno, ante todo, muchas gracias por estar presentes aquí. Gracias por la invitación para dar la charla esta. Y bueno, es un gusto verlos a todos. Algunos ya los estoy viendo en la pantallita, a otros ya los pude ver antes. Así que bueno, es un gusto y muchas gracias por tenerme acá. La charla de hoy va a ser más o menos tratando de ver un poco el fundamento de la lengua árabe y la historia, ¿no? El desarrollo. Hay algunos temas de los que no voy a poder hablar, que nos van a quedar afuera, lógicamente, porque es un tema muy amplio, y voy a tratar de hacerlo lo menos técnica posible. Es decir, van a ver que hay algunas cuestiones técnicas de lingüística, porque eso es más o menos inevitable, pero voy a tratar de hacerla como para un público general, ¿no? Es decir, no va a haber demasiado de árabe en árabe directamente, sino que va a estar obviamente mediado por el español, y tampoco voy a tratar de que haya mucho de lingüística técnica, ¿no? Pero alguna cosita vamos a tener que decir, ¿no? Bien. Vamos primero, cuando nosotros hablamos de lengua árabe, primero es bueno hacer un encuadre, enmarcarla en cuál es su familia, ¿no? En general, cuando uno quiere estudiar una lengua, la primera clase uno no se va a interesar a qué familia pertenece la lengua, ¿no? Pero en la medida que uno ya comienza a estudiar un poco más, o que uno la viene frecuentando de alguna manera, ya sea por la familia, ya sea por haber estudiado un poco, por haber estudiado mucho, ahí sí comienza a interesarse a qué familia pertenece, ¿no? Los que tenemos más una formación lingüística, en realidad lo primero que vamos a ver es la familia, ¿no? Como el árbol genealógico de una lengua, para ver con qué otra lengua se relaciona, qué cosas tiene en común, ¿no? Así que vamos a ver, primero de todo, lo que llamamos la filiación de la lengua árabe. La lengua árabe es una lengua semítica. Eso seguramente todos ustedes ya lo conocen en alguna medida, ¿no?
La lengua semítica, vamos a empezar desde abajo, desde acá, desde la lengua árabe, está relacionada con otras lenguas como el arameo o el hebreo, ¿no? Y a su vez con otras lenguas un poco más lejanas como el acadio y el maltés, inclusive, ¿no? Ahora bien, la familia semítica, de las lenguas semíticas, pertenece a una familia mucho más grande, que es lo que se llama la familia de lenguas afroasiáticas, ¿no? Antiguamente se llamaba jamito-semítica. Y ahí comparte lazos de parentesco con el egipcio, tanto en su vertiente antigua como en la moderna, y con el idioma bereber, ¿no? De las tribus marroquíes del desierto. Esto que yo puse acá en el cuadro es un esquema bastante simplificado. En realidad, como van a ver ahí, puse en más detalle, en la familia semítica tenemos del sur, del centro y del este, ¿no? Del este es Disculpa, más... Sí, Tami, que te interrumpa. No sí. estás compartiendo pantalla, ¿ah? Y estás queriendo hacer eso. Ah, ¿qué pasó? Tenés que Ah, activar de vuelta el porque compartir pantalla. acá me decía que estaba compartiendo. A ver, ahí, ¿se ve? A mí Yo lo, aparece normal, Mati, yo lo aparece veo. normal. Qué están viendo ahora? La pantalla que dice familia afroasiática, Ah, Di- perfecto. disculpen, con yo el no lo dedo veo, lo corres. capaz que no lo Perdón. veo porque está en coso. Tenés Listo, que no dije nada. correrlo. Disculpen. Bueno, Correcto. Ah, bueno, perfecto. Sí, cualquier problema que haya con el audio o con la pantalla, avísenme y tratamos de solucionarlo. Bueno, entonces les decía, la familia del este son más los pueblos que nosotros siempre hemos conocido de la Mesopotamia, de Babilonia, por ejemplo. No todos esos pueblos hablaban idiomas de la familia semítica, pero los acadios sí, por ejemplo, ¿no? Después, ya más en el centro, tenemos la familia árabe, arameo, neoarameo, el hebreo también, y en el sur. Pero a su vez, dentro de estas divisiones hay muchísimas más, ¿no? Yo esto lo hice sencillo, pero si ustedes después se ponen a investigar o ya han investigado, a lo mejor tienen más precisiones, ¿no? Pero esto es como más o menos para ir orientándose, ¿no? Siempre es bueno aclarar que cuando decimos lengua árabe, idiomas semíticos o indoeuropeos, como vamos a ver después, nos estamos refiriendo solo a la lengua. No hay ninguna consideración ni de tipo racial ni cosa por el estilo, porque hoy en día ya está descartado eso. Cuando hablamos de los pueblos árabes, también hablamos de pueblos que comparten una lengua, ¿no? No se está hablando de raza ni cuestiones de ese tipo. Bien, entonces tenemos con que el árabe tiene la familia afroasiática como la mayor y su familia más cercana son los idiomas semíticos. Eso quiere decir que hay algunos idiomas con los que es muy parecido y otros con los que tiene algún parecido pero no es tan cercano, ¿no? Bien. Acá les puse algún ejemplo de la familia bereber, por ejemplo, que son parientes de la lengua árabe. Como pueden ver, esto es una provincia de Marruecos y está escrito en árabe, está escrito en francés y en el alfabeto bereber, que es muy extraño para nosotros, ¿no? Pero bueno, pueden ver una vestimenta similar, aunque no igual a la de los árabes. Pueden ver ahí como se ve en la chica el uso de tatuajes, ¿no? Así que van a ver cosas en común, tanto en el idioma, en la simbología, en las costumbres y en la vestimenta. Pero también vamos a ver muchas cosas distintas, ¿no? Y recordemos que acá estamos hablando del norte de África hacia la zona cercana a España, ¿no? Ahí es donde está el pueblo bereber. Y bueno, el otro familiar, bastante conocido por todos nosotros por la escuela, son los egipcios, ¿no? El idioma egipcio es pariente del árabe y tiene muchas cosas en común, ¿no?
a pesar de que la escritura es completamente distinta, ¿no? La escritura es una escritura ideográfica, pero la estructura, los sonidos son muy parecidos. Obviamente este egipcio ya no se habla más, pero este egipcio fue mutando hasta ser el egipcio que llegó hasta el siglo 7, 8 de nuestra era, de la era común, que es el copto, ¿no? Y hoy en día los egipcios todos hablan árabe, pero las comunidades coptas, que son cristianas, mantienen la lengua cóptica como lenguaje de idioma y de identidad religiosa y cultural, ¿no? Bien. Y acá les muestro un mapa de la distribución de las lenguas afroasiáticas antes de la expansión árabe. Como pueden ver, estaban bastante localizadas, ¿no? El árabe se hablaba en la península arábiga, ¿no? Había otros idiomas, como se pueden ver ahí también de la familia. Tenemos el de los berberes, que estaba en toda la parte noroeste de África, el egipcio o copto ya bastante localizado en el pueblo de Egipto, y tenemos varios idiomas más, ¿no? A los que no me referí porque ya son muy amplios, ¿no? ¿Y qué pasó? A partir de que los árabes comienzan a unirse, sobre todo bajo la religión islámica, comienzan a convertirse en una nación más uniforme, ¿no? La umma, como llaman los musulmanes, y empiezan a salir de los límites de la península arábiga, ¿no? Y como lo hacían todos los pueblos en aquel momento, lo hacían en base a conquistas, ¿no? Y fijémonos cómo es el panorama posteriormente, ¿no? Ya mucho tiempo después, y hasta hoy en día, el árabe ha pasado a ocupar no solo la península arábiga, sino que ha llegado a expandirse hasta el sur de Turquía propiamente, hasta el este de Irán, y sobre todo la zona norte de África, ¿no? Estos fueron los pueblos que adoptaron a la lengua árabe y la transformaron en su lengua materna, ¿no? Es decir, el árabe en sí se fue expandiendo mucho, mucho más, ¿no? Pero estos pueblos fueron los que lo adoptaron, lo interiorizaron y lo transformaron en una lengua propia de ellos, ¿no? Con sus características personales, se puede decir de alguna manera, ¿no? Y los otros idiomas, bueno, fueron retrocediendo un poco, ¿sí? Veamos cuáles son algunas de las características que tiene la familia semítica. Estos rasgos que puse acá son comunes a casi todas las lenguas, o sea, ustedes los van a encontrar si estudian árabe, si estudian arameo, si estudian hebreo, e inclusive si estudian egipcio, ¿no? Hay algunos cambios, por supuesto, pero esto es básicamente lo que es común a todos. El primero es raíces trilíteras consonantes, ¿sí? Toda palabra árabe, hablamos de las regulares, nosotros lo podemos resumir en 3 letras consonantes que nos van a dar su significado más importante, ¿no? Por ejemplo, una que voy a usar mucho a lo largo de esta diapositiva, kitab, que es libro. Ahí las consonantes, la K, la T y la B, son las que nos van a dar el significado general de escribir, ¿sí? Y dentro de ese significado general de escribir, bueno, vamos a tener muchas transformaciones, no solo del verbo en sí mismo, sino de distintas formas de sustantivos, de adjetivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es algo que comparten todas las lenguas de esta familia. Escritura consonántica. Esto es bueno decirlo porque, a pesar de lo que a uno le puede parecer cuando empieza a estudiar árabe o empieza a leerlo un poco, en árabe, en hebreo, en egipcio, no existen prácticamente las vocales. Las vocales no son como en nuestro idioma, en español,
un sonido que suena por sí mismo. La A no necesita de ninguna ayuda para sonar, la E tampoco, la I tampoco, ¿no? Nosotros pronunciamos una vocal y la vocal es independiente. La consonante, en cambio, sí, necesita una vocal que la ayude. La B, la C, la T. No podríamos pronunciar V, T, S, ¿no? No tendría sentido para nosotros. Necesitamos siempre una vocal que ayude. En estas lenguas es al revés. Aunque parezca una vocal, en realidad es una consonante, ¿no? Esto lo vamos a ver un poco más adelante en la charla, cuando veamos algunas características, ¿no? Pero bueno, es algo que al principio a uno le vuela la cabeza, ¿no? Lo que nosotros llamamos vocales, en árabe clásico se llaman harakat, que quiere decir movimientos. Es lo que a nosotros nos ayuda a pasar de una consonante a la otra, nada más. No aporta significado, a veces sí aporta un poco el modo o el tiempo, pero básicamente lo que nos ayuda es a pasar de una consonante a la otra. El orden sintáctico, ¿no? Esto es una cosa que a los lingüistas les gusta mucho, que bueno, el orden, digamos, más clásico en árabe, y el más elegante para ciertas escrituras, es poner el verbo primero, el sujeto después, y el objeto a lo último, ¿no? Distinto de nuestro orden, que decimos primero el sujeto, después el verbo, y siguiendo el objeto, ¿no? No es el único orden, por supuesto, hay todo tipo de órdenes, pero este es un poco como el más canónico, como se dice, ¿no? O sea que cuando nosotros queremos hablar un árabe así más clásico, bueno, hay que acordarse de poner el verbo primero, ¿no? Dependiendo obviamente de la frase, pero eso es algo que se usa mucho. Después, bueno, puse una forma de adjetivo, de posesión, que es el nisba, eso lo vamos a ver más adelante. Los femenidos terminados en T, que en árabe en general lo vamos a ver como una H, o como una A y una H, ¿no? O en el dialecto del Líbano y de Siria como una E final, ¿no? Pero originalmente es una T, ¿no? Se dice que es una T que en lugar de estar plena, se comprimió, por así decirlo, ¿no? Se le llama una T atada. Y esa T atada, bueno, casi siempre funciona como una H, pero algunas veces recupera su sonido de T. Y bueno, después una cosa que también nos puede chocar bastante es que tiene singular, dual y plural. No tiene solamente singular y plural como tienen nuestros idiomas. Bueno, y segundo, lo último, tiene 3 casos de declinación, ¿no? Si alguno sabe alemán, va a ver que las palabras se dicen de una manera distinta según si son el sujeto de la oración, si son un objeto directo, o si están después de una preposición, ¿no? Eso es algo que nosotros lo hemos perdido, pero se conserva en algunas lenguas, ¿no? Y bueno, un dato curioso es que las lenguas afroasiáticas en total tienen casi 500 millones de hablantes nativos, las lenguas semíticas 400 millones casi, y la lengua árabe 300 millones. Eso quiere decir que la lengua árabe es la más hablada, la que se habla mayoritariamente entre las lenguas afroasiáticas. Así que podemos decir que es una de las lenguas más habladas incluso del mundo, ¿no? Y es una de las lenguas oficiales de las Naciones Unidas y distintos organismos internacionales. Bien. Y ahora comparémoslo un poco con el español, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, el árabe es una lengua semítica y tiene los rasgos que dijimos recién, ¿no? Raíces trilíteras, es consonántico, ¿no? Y el español, ¿de dónde viene? ¿De dónde sale? Bueno, el español está relacionado con lo que se llama familia indoeuropea, ¿sí? Es una familia distinta de la semítica, no tienen cosas en común en cuanto al origen, sí tienen cosas en común por contacto, que eso sí todas las lenguas lo tienen, pero no en cuanto al origen. Y bueno, acá están casi todas las lenguas europeas, que casi todos, por educación o por viajes o por distintas razones, solemos conocer primero, ¿no? Por lo menos los que vivimos acá.
empezando por el español como lengua nativa, pero después por parientes, por estudio, por curiosidad, italiano, francés, inglés, y como vemos, algunos miembros de esta familia más lejanos, latín, griego, ruso, alemán, incluso sánscrito y los idiomas de la India, ¿no? Todos estos idiomas son indoeuropeos, ¿no? Y no tienen relación con el árabe, son distintos. Por lo tanto, si nosotros tenemos un background, por así decirlo, de cualquiera de estos idiomas, al estudiar árabe nos vamos a encontrar con un mundo distinto, ¿no? Por ahí si sabemos español y estudiamos francés, vamos a encontrarnos con que hay muchas cosas en común, incluso una forma de organizar el mundo en nuestras categorías de lengua. Pero las lenguas semíticas organizan el mundo de una manera distinta. Organizan el tiempo, organizan el valor que le dan a ciertas cosas, ¿no? Así que bueno, eso, como siempre se dice, estudiar una lengua nueva es estudiar una forma de ver el mundo distinta, ¿no? Y es aprender una forma distinta de ver el mundo. Y uno tiene que negociar siempre, porque a veces tiene mayor grado de éxito o menor grado de éxito, ¿no? En esa visión del mundo distinta, ¿no? A veces uno puede aprender la gramática o puede aprender el vocabulario, pero le cuesta aprender la forma distinta de ver el mundo, ¿no? Y otras veces al revés, enseguida entiende las categorías, pero el idioma le cuesta un poco más, ¿no? Bien, y algunas características, bueno, no, esto no son las características, estos son la distribución de las lenguas indoeuropeas. Fíjense que, a diferencia de las lenguas semíticas, las lenguas indoeuropeas están muy extendidas, ¿no? Acá no Perdón, puse... Tami, Sí, que te interrumpa. ¿Podés hablar un poquito más fuerte? sí, sí. Como les decía, acá vemos el mapa de Europa y de Asia, de las lenguas indoeuropeas. No incluía América porque estoy comparando siempre la parte de Asia, África y Europa. Y fíjense que están mucho más extendidas, ¿no? Eso fue por movimientos migratorios que sucedieron en épocas prehistóricas, ¿no? Se supone que hubo un pueblo que habitaba al norte del Cáucaso y del Mar Negro, y que se fue expandiendo de a poco y llegó por un lado hasta la India y por el otro lado hasta España e Irlanda, ¿no? Entonces todos estos colores que vemos ahí son distintas familias de la gran familia indoeuropea, ¿no? Por eso, bueno, nosotros, aunque estudiemos un idioma tan alejado como algún idioma de la India, vamos a encontrar muchas cosas en común, ¿no? Porque son parte de una misma familia. Bien. ¿Y cuáles son las características de las lenguas indoeuropeas? Bueno, las lenguas indoeuropeas tienen rasgos que nosotros ya casi todos manejamos desde chicos, ¿no? O sea, las raíces verbales les vamos agregando terminaciones atrás de la raíz, ¿no? Nosotros de correr decimos corrí, corro, vos corriste, nosotros corrimos. Siempre le vamos a poner una terminación atrás, que eso es lo que va a marcar la persona, el tiempo, el modo, ¿no? Los verbos tienen mucha flexión verbal, muchos tiempos, ¿no? Tenemos un pretérito indefinido, un imperfecto, uno pluscuamperfecto, ¿no? Todos esos nombres raros que nosotros trabajamos en la secundaria o en la primaria, ¿no? Tenemos, en español ya se perdió mucho, pero en idiomas como el ruso o como el alemán, los sustantivos tienen muchas formas de decirse, de acuerdo a qué función cumplen en la oración. Eso a nosotros nos quedó solamente en los pronombres personales, que decimos yo, me, mi, ¿no? Que para nosotros es natural, pero cuando uno se lo tiene que explicar, por ejemplo, a un chino, que decimos yo, que decimos me y que decimos mi, ahí no entienden, ¿no? ¿Por qué tenemos tantas formas de decir el yo? Bueno, esas formas de decir el yo es lo que se llaman los casos, ¿no? La inflexión nominal. Va cambiando la forma de la palabra según si es sujeto o si es objeto, y así. Y bueno, las preposiciones de a, ante, las podemos incorporar a los verbos, ¿no? Eso en castellano está poco presente, pero es una de las características de las lenguas indoeuropeas.
En castellano, cuando hacemos eso, tomamos preposiciones del griego o del latín. Por eso no las identificamos como preposiciones, ¿no? Y veamos un pequeño cuadro comparativo, ¿no? Acá, a mí me gusta usar siempre el verbo de escribir, de la escritura. Fíjense que en árabe tenemos la letra K, la T y la B. Eso nos dice todo el campo de la escritura, no solamente la acción de escribir, sino todo lo que entre dentro de la idea de escribir, ¿no? Y entonces nosotros vamos a hacer algunos cambios adentro de la raíz, le vamos a cambiar algunas vocales breves en general, y de esa forma vamos a tener el tiempo verbal, por ejemplo, kataba, que es él escribió, o el pasivo, kutiba, fue escrito, ¿no? Pero para el presente, para el pasado, perdón, tenemos katabtu, yo escribí, ¿no? Ahí ya tenemos algo más parecido al español, ¿no? Que le ponemos al final un cambio de persona, ¿no? Una terminación. Pero si no, en general, casi todos los cambios los hacemos adentro de la raíz. Y perdón que me olvidé de poner la tilde en escribir, ¿no? Pero después también tenemos otros cambios que podemos hacer. Le podemos poner una A larga y hacemos kaatir. Y cuando nosotros decimos kaatir, ahí lo que estamos dando a entender es la persona que realiza la acción. Que, y acá viene algo interesante de todos los idiomas, pero en especial del árabe clásico, va a depender del contexto si es un escritor o si es un escriba, por ejemplo, ¿no? Cualquier persona que tiene la función de escribir un texto es un kátib. Puede ser el escritor, el autor, como decimos nosotros, pero también puede ser alguien a quien se le dice escribí lo que te digo, ¿no? Y también tenemos el lugar donde escribimos, maktab, ¿no? Ahí le ponemos una ma adelante y ya con eso hacemos el escritorio, ¿no? El pupitre también puede ser en la escuela. Y finalmente, el libro, kitab. Ahí ya le ponemos una A larga en el segundo lugar de las vocales, ¿no? Entonces fíjense cómo en árabe lo que es mayoritario es cambiar en el interior de la raíz su conformación. No tanto adelante y no tanto atrás. Hay cambios adelante y hay cambios atrás como en español, pero lo que más abunda es cambiar adentro de la raíz, ¿sí? Y bueno, les puse una comparación con el español, ¿no? Nosotros tenemos el verbo correr, del cual la raíz es cor, por así decirlo, y atrás vamos a cambiarle la terminación, ¿no? Corro, corrí, corra, para hacer el subjuntivo, ¿no? Con esa terminación nosotros indicamos el tiempo, indicamos la persona e indicamos el modo, ¿no? Con una sola letra que ponemos atrás, en general. Podemos agregar otra terminación como ido o como ado, para hacer la parte pasiva, corrido, ¿no? Yo he corrido también, del pluscuamperfecto. Y también para hacer lo que es activo, podemos decir corredor o corriente, ¿no? También le agregamos una terminación al final, ¿no? Esas terminaciones, bueno, tienen toda una historia, ¿no? Que no vamos a decir ahora, pero siempre estamos hablando de terminaciones, sobre todo. Y bueno, lo que les decía antes, las preposiciones como recorrer, transcurrir, descorrer, bueno, esas originalmente, en los idiomas del origen, que en algunos casos son latín, generalmente y algunas veces griego, bueno, eran preposiciones, ¿no? Nosotros las incorporamos al verbo y eso nos da varios verbos más, ¿no? Entonces de una raíz podemos hacer 3, 4 verbos agregándole preposiciones, ¿no? Y bueno, al final puse algo que puede ser parecido al árabe, y es el cambio que tiene adentro la raíz. Ya ahí no pasamos de una O o a una U, que es algo son muy próximas, sino pasamos a una A. Es decir, en castellano,
y en la familia indoeuropea hay también cambios dentro de la raíz, ¿no? Pero no son los más habituales, ¿sí? Lo más habitual es que casi todo lo solucionamos poniéndole algo al final, ¿no? Y a veces algo al principio. Bien. Bueno, hasta acá lo que tuvimos fue como una comparación como para poder enmarcar dónde se encuentra el árabe y qué relación tiene con el español, ¿no? O sea, cuáles son sobre todo las diferencias. Ahora vamos a ver un poco cómo se divide la lengua árabe en el periodo de tiempo, ¿sí? Por eso puse periodización de la lengua árabe. Bueno, la lengua árabe tiene básicamente tres periodos, ¿sí? Son los tres periodos en los que generalmente se lo divide. El árabe arcaico, el árabe clásico y el árabe estándar moderno, ¿sí? Esas son lo que significan las tres letritas de la derecha. En general, lo que nosotros más conocemos, ya sea por el árabe que se habla habitualmente o por la lectura de libros, o los que sean de tradición religiosa por los textos religiosos, es el árabe clásico, esto que está en el medio. Pero este árabe clásico tiene toda una tradición previa que llega hasta épocas casi, podríamos decir, prehistóricas, ¿no? En realidad, mucho de eso no se conoce. Las inscripciones más antiguas en árabe son del siglo I de la era común, ¿no? Y se encontraron en el desierto de Negev, y en realidad son unas pequeñas líneas en árabe. Están en realidad en una inscripción en piedra, como casi todo en cualquier idioma que uno quiere ir a buscar. Su primer estadio tiene que ir a las piedras, no puede ir ni a las palmeras, ni a la tela, y mucho menos al papel, tiene que ir siempre a las piedras. Y en general la inscripción está en arameo, ¿no? Y en caracteres de los nabateos, que era un pueblo que estaba en Palestina, en la época del Imperio Romano, y las dos líneas finales están en árabe, ¿no? Pero con letras nabateas, no todavía con las letras que nosotros conocemos y que son tan lindas, ¿no? Después pasan varios siglos, que no se tiene mucha noticia de qué pasó con la lengua árabe, hasta que aproximadamente en el 500 de la era común, empieza a haber producción poética entre las tribus de beduinos de Arabia, y se empieza a producir mucha poesía oral, ¿no? No es escrita. Casi ningún pueblo empieza por la escritura, casi todos empiezan por tradiciones orales. Tradiciones que se mantienen durante siglos, a veces muchos siglos, y que después se ponen por escrito. En el caso del pueblo árabe, existe toda una corriente de poesía que se llama la poesía preislámica de la Yahilía, que podemos traducirlo como poesía pagana, porque es antes de la revelación del Corán, o a veces se lo traduce de forma un poco más fuerte como la poesía de la época de la ignorancia. Y bueno, gracias Guillermo. Esta poesía es el caldo de cultivo o el medio donde se produce la revelación coránica, ¿no? Con la revelación coránica se puede decir que empieza el árabe clásico. Un poco por el estilo en el que está dicho el Corán, porque el Corán también empieza como una revelación oral, ¿no? Y otro poco porque es lo primero que se empieza a poner por escrito y hace la norma de toda la producción literaria que va a venir después, ¿sí? La revelación coránica empieza en el 609, 610 y sigue hasta el 632, ¿no? O sea que dura bastantes años. El Corán se va compilando
por capítulos o inclusive por versos que van siendo revelados al profeta en distintos momentos de su vida y en distintas situaciones, ¿no? Inclusive, bueno, eso también afecta al lenguaje en el que esas revelaciones aparecen, ¿no? Siempre es el árabe clásico, el árabe puro, pero a veces puede ser un poco más arcaizante, a veces un poco más contemporáneo, ¿no? Según la situación. Y este es como el primer paso, el primer hito en la generación de una lengua árabe clásica que va a servir de modelo para la escritura literaria del siglo de oro árabe, ¿no? El segundo paso importante lo da el califa Ali, o Ali como le decimos nosotros, al decirle a un poeta, esto ya es después del 632, ¿no? O sea, varios años después, decirle, más o menos, lo voy a decir de una forma muy chabacana, mira, necesitamos poder codificar la lengua porque se están produciendo algunos errores, ¿sí? La lengua árabe no es una lengua tan fácil, entonces algunas cosas requerían que se codificaran por escrito de alguna manera para dejarlas fijadas, ¿no? Para que la gente no cometiera errores por las interferencias de los dialectos, por las interferencias de la memoria, ¿no? Entonces le comisiona al Duali que empezara a hacer una gramática, ¿no? Y le dice las cosas principales. Le dice, mira, la lengua de los árabes tiene nombre, tiene verbo y tiene partículas, ¿no? A partir de ahí agregarle lo que sea necesario. Y bueno, este poeta empieza a trabajar con una codificación de la lengua, y lo más interesante es que también con una codificación de la escritura. La escritura en esta época era bastante, se podría decir, tenía pocos elementos. En realidad le faltaban todos los puntitos que nosotros vemos en el árabe moderno cuando leemos un texto, ¿no? O sea que la za y la ta no tenían los puntitos que las distinguían, la sin y la shin tampoco. Entonces, bueno, muchas letras se confundían. Entonces, bueno, empezó por ponerle los puntos sobre las íes, como se dice, ¿no? O sea, lo mismo que se hizo en Europa muchos siglos después de poner los puntos sobre las íes, bueno, acá se hizo de poner los puntos sobre las letras. Pero, digamos, la compilación ya más científica, más literaria y más acabada va a ser en el siglo 7 y 8, en lo que hoy es Irak, hecho por varios gramáticos en Kufa y en Basora, o Basra, que ellos empiezan a compilar, por ejemplo, lo que habíamos visto de la poesía de la preislámica, la compilan, la estudian, ven cómo cambia el idioma, empiezan a hacer investigaciones preguntándole a los beduinos cómo dicen tal o cual frase para corregir los usos que ellos podían haber hecho mal, empiezan a hacer antologías de textos, ¿no? Empiezan toda una tarea propiamente hablando humanista y literaria, ¿sí? Y a partir de ahí empieza el siglo de oro de la literatura árabe. Y con eso también ya la expansión de la nación árabe llegó a Irak, llegó a Egipto, está llegando a Marruecos, está llegando a Persia, está llegando a Turquía. Entonces, bueno, a nivel de la literatura empieza ya una literatura no solo árabe, sino que es árabe, internacional, se empiezan a tomar traducciones del siríaco, de los textos griegos, y ahí empieza justamente lo que se llama siglo de oro, empieza la producción poética, científica, literaria, y en el momento de esplendor, el mundo árabe va a estar en contacto con la India y con China por un lado, y con Europa por el otro. Así que va a ser el depositario de todo el conocimiento, y va a ser el generador de nuevo conocimiento, ¿no? Y eso pasa entre este siglo 8 y 9 hasta el siglo XIX, ¿sí? El siglo XIX lo que da a la luz es el nacimiento de la nación europea, por así decirlo, los pueblos europeos que logran conquistar África, Asia, Extremo Oriente, ¿no? Entonces, bueno, ahí se producen intercambios con otros tipos de idiomas.
Y ese intercambio es un poco lo que da origen al árabe estándar moderno, ¿sí? Que es el árabe que uno puede escuchar en un discurso político en la televisión, que se aprende en las escuelas, ¿no? En las escuelas normalmente no se va a aprender el árabe clásico, sino que se va a aprender el árabe estándar moderno y después se va a pasar a lo que es más clásico, por así decirlo, ¿no? Hasta llegar hasta hoy en día, ¿no? Fíjense, acá puse unas fotos de donde se encontraron los primeros testimonios del árabe arcaico. Es una zona desértica, había templos, digamos, ¿no? Y en una oración a un rey que se lo trató prácticamente como una divinidad, aparecen las primeras escrituras árabes, ¿sí? Acá está, no es escritura árabe como les decía antes, es escritura nabatea, y las últimas dos líneas son las que están en idioma árabe, pero con letras nabateas. Todo lo demás está en arameo, ¿no? Y bueno, es glorificando a este rey, diciendo cómo hizo sus acciones sin buscar recompensa y cómo pasó a la inmortalidad casi como un ser divino, ¿no? Estos se encontró en Siria y ya es una escritura también, no es la escritura árabe que nosotros conocemos, es un epitafio a un rey, que no hay que confundir, tiene el mismo nombre del poeta, pero no hay que confundir con el poeta, y lo que tiene esta escritura que es posterior, este fragmento que es posterior al anterior, es que tiene mucho más volumen, ¿no? En arqueología, a veces encontrar una línea ya es muy importante, pero si uno encuentra un pequeño texto de aunque sea 5 oraciones, ya es la gloria para los que estudian la arqueología de las lenguas, porque muchos textos se empiezan a conocer con palabras sueltas que se van encontrando y a veces se pierden completamente, ¿no? Entonces, cuando uno encuentra algo tan bien conservado, es como una gloria, ¿no? Entonces, este texto es posterior, pero es más voluminoso que el anterior, ¿no? Pero el anterior es el más antiguo que se conoce, por lo cual se sabe que ya había idioma árabe en el siglo I de la era común, ¿no? Y bueno, esto es lo que les decía de cuando nace el árabe clásico. Hay pocas representaciones porque en el Islam no se puede representar figuras humanas, pero fíjense cómo la figura del profeta está con un velo, así que no se muestra el rostro para mantener el respeto, porque esto lo hizo un ilustrador musulmán comisionado por un jalifa musulmán. Y esto es cuando el ángel Jibril le revela la sura al profeta, ¿no? Y es interesante, acá tienen justamente cómo empieza, que dice Ikra, lee, ¿no? Se cuenta que el profeta estaba en el desierto, seguramente haciendo ejercicios espirituales, mientras que hacía sus tareas también de comercio y de retiro. En realidad estaba en un retiro en este momento, y se supone que estaba haciendo ejercicios espirituales, y le apareció en una visión o en un sueño el ángel Jibril, y le dijo, lee, Ikra. Y él dijo, pero yo no sé leer, ¿cómo voy a leer? Y entonces Jibril insistía, lee, lee. Y bueno, a partir de ahí empezó a leer, y esta lectura es una lectura que es en voz alta, porque a lo mejor los ojos de la mente o del corazón leían, pero no había un texto físico. Por lo tanto, es una tradición también oral. De hecho, Ikra viene de la raíz kara, que es lectura, pero también es recitación, ¿sí? Porque estos textos al principio se hacían todos recitados. Años después se van a poner por escrito. Así que bueno, este es el momento milagroso desde el punto de vista islámico de cómo surge el árabe clásico. Una zeta, no en el sentido cristiano, pero sí en el sentido árabe del término, recibe una revelación que va a marcar un idioma, un pueblo y una civilización durante 1000 y pico de años, ¿no? Que se va a extender por toda Asia. Bien. Y bueno, el árabe estándar moderno surge, como les decía, por el contacto con
con europeos, con la prensa, se moderniza la puntuación, se moderniza la sintaxis para ser más, inclusive, parecida a lo europeo, ¿no? Un poco más rápida también. Ya no es la sintaxis de la poesía, sino que es una sintaxis bastante más como para poder leer cosas bastante prosaicas, ¿no? No para tener que leer siempre cosas sagradas o de mucho peso imaginativo, ¿no? Para poder transmitir las noticias, ¿no? Eso es algo que pasó en todas las lenguas asiáticas. En general las lenguas asiáticas estaban hechas para decir cosas importantes. Ya con la llegada de los europeos empezaron a utilizar la prensa para decir cosas no tan importantes en el sentido existencial, sino más bien en el político o económico, ¿no? Entonces se requiere también una forma de hablar y de escribir distinta. Bien. Bueno, esto, hasta acá lo que tenemos es la historia de la lengua árabe, por así decirlo. Obviamente no podemos tratar a la vez cómo es la historia del pueblo, pero sí de la lengua, cómo se va periodizando en distintos momentos. Todo esto, como les decía, va de la mano de expansiones territoriales, de intercambio con otros países. Hay un montón de procesos que pasan en el momento, ¿no? Ahora bien, lo que yo les conté es la historia del árabe, pero del árabe que escribimos, del árabe que se usa para la poesía, del árabe que se usa para los textos religiosos, tanto islámicos como cristianos, pero no necesariamente del árabe hablado, que también tiene su historia, ¿no? Aunque a veces no se le ha dado tanta importancia porque en muchos casos depende de la historia de este árabe escrito, ¿no? De la lengua estándar, como se la llama. Y eso nos lleva a un tema muy importante cuando nosotros estudiamos árabe, que no pasa en el español, no pasa en el inglés, por ejemplo, y es lo que se conoce como diglosia. ¿Sí? La diglosia básicamente es que existe una lengua, que es una lengua que es común a pueblos muy distantes, como puede ser Marruecos y Irak, por ejemplo, y que es una lengua que por una serie de negociaciones históricas, no conscientes, sino que se van dando, se llega como a decir, bueno, esto es una lengua en la que nos entendemos todos. Es como lo que en un momento la industria norteamericana quiso imponer como el español neutro. El español neutro en este momento no existe, nadie lo habla, y nosotros no somos muy propensos a eso, ¿no? Y tampoco somos propensos a ponernos de acuerdo entre nosotros, ¿no? Pero es como si fuera un español que se hablara entre España, México y Argentina y que fuera uniforme, ¿no? Pero no es un español que aprendemos en nuestro hogar, no es un español que hablamos con nuestros amigos, solamente lo aprendemos en el colegio, en el cual podríamos usar el tú, el vosotros, por ejemplo, y podríamos usar palabras como escaparate en lugar de vidriera, tienda, y palabras así, ¿no? Y sería un idioma que nosotros usamos para la televisión, para los libros, para las cartas, para los emails de las empresas, pero nunca lo usaríamos entre nosotros, ¿sí? Por eso a veces se dice que es como una lengua común, ¿no? Es una lengua que nadie nace hablando, que no la aprendemos en la casa, pero tenemos que ir al colegio, en el colegio la estudiamos, nos resulta más o menos natural según cuánta exposición tengamos a la lectura de eso, pero nunca es la lengua materna, ¿no? La lengua materna es lo que se conoce como, en árabe se llama la amía o amiye, que es lo que se conoce como los dialectos, ¿sí? Lo otro es lo que se llama como la fusha, ¿no? La luga fusha. Entonces, bueno, eso es algo que varios idiomas lo tienen, pero en el árabe es muy, muy importante, ¿sí? De hecho, es una de las dificultades a las que nos enfrentamos si queremos estudiar. Porque a veces uno dice, bueno, voy a estudiar árabe, ¿no? Pero bueno, ¿qué árabe estudio? Estudio el árabe de Egipto, el árabe del Líbano, el árabe de Siria, ¿no? Y a veces pueden ser pocas las diferencias, o a veces pueden ser muchas, ¿no? Entonces, bueno,
es como un desafío, ¿no? En cambio, la lengua común, no, esa se va a entender en todo el mundo árabe, eso es lo bueno que tiene. Lo malo es que si de repente salimos de la parte principal o salimos de la universidad y nos metemos en el SUC, en el mercado, no vamos a entender nada si hablamos esa lengua y vamos a quedar como un poco afectados si hablamos así, ¿no? Es como si viniera un japonés y nos hablara como la lengua de Cervantes, que ha pasado eso, ¿no? Nosotros lo entenderíamos con alguna dificultad, pero nos va a parecer está loco, ¿no? Obviamente, si nos damos cuenta que es extranjero, no va a pasar nada, porque nosotros somos buenas personas, pero bueno, digamos, la otra persona va a estar en una dificultad, ¿no? Así que esta es una dificultad que tenemos es un desafío, digamos, que tenemos que llevar adelante, ¿no? O aprender la lengua que se habla entre la gente o aprender la lengua educada, ¿no? Y uno por las distintas necesidades puede hacer las dos, empezar por una, empezar por otra, eso es libre, no hay una regla escrita, ¿no? Yo por mi formación empecé por la lengua literaria, entonces claro, después me pasaba que no podía entender nada de lo que se decía, ¿no? Entonces es todo un tema, ¿no? Pero bueno, uno va aprendiendo con el tiempo algunas cosas, ¿no? Bien. Bueno, y una cosa que no hay que a veces obviar o no hay que dejar de lado es que a veces las lenguas estas del mercado, como les digo, son perseguidas por los gobiernos. De hecho, tuve una profesora que hablaba árabe perfecto, pero ella decía, cuando yo estudiaba en Siria tenía que estudiar el amía de forma así sotoboche, por así decirlo, a escondidas. Teníamos que procurarnos los libros, que eran pocos los que había, y tratar de estudiarlo porque el gobierno solamente nos dejaba estudiar o nos enseñaba la lengua literaria, ¿no? Y con el tiempo, bueno, esas cosas van cambiando, ¿no? A veces se puede perseguir, a veces se puede difundir, ¿no? Eso pasa en todos los países. Depende de la época que le toca vivir a uno, si es más fácil o no encontrar material. Hoy en día, por suerte, tenemos material de sobra de cualquier dialecto árabe, ¿no? Para aprender. Bien. Y acá, bueno, les hago, ya no es una división en tiempo, sino una división en cuanto a contenido, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Ari Elías, por lo que me decís. Bien, yo cada tanto voy leyendo el chat, por si hay alguna pregunta o algo así, y agradezco cuando me dicen cosas lindas. Bueno, el árabe, como les decía, lo podemos dividir a grandes rasgos en dos. Lo que se llama la lengua culta, por así decirlo, lo que se llama la lugatul fusha, o la lugatul ammiya, que son los dialectos, ¿no? Los distintos dialectos. La fusha, está propiamente la fusha, que es como la lengua clásica, la lengua más educada. Después hay lo que les decía antes, el árabe estándar moderno, que ya es la lengua educada, pero un poco más modernizada en cuanto a la sintaxis, en cuanto al vocabulario sobre todo, mucho vocabulario moderno, palabras adaptadas del inglés, del francés sobre todo, y el árabe educado oral, que es como una interfase entre lo que es la lengua más culta y la lengua más hablada, ¿no? Los dialectos. Que bueno, ahora no vamos a decir cuáles son las características, pero es como si fuera el árabe del Corán, por así decirlo, pero hablado un poco más rápido, sin todas las letritas chiquititas que tiene que tener todas las vocales, ¿no? Es un poco, pero todavía con un lenguaje educado, con los verbos utilizados de una forma educada, pero no tan estricto, ¿sí? Y después, bueno, tenemos los dialectos. Por eso es que a veces la diglosia en realidad se dice que es como una multiglosia, ¿no? Nosotros en realidad tenemos dos grandes conjuntos de lenguas, pero hay una de ellas que tiene varias divisiones, ¿no? Y según lo tomemos como un registro, como una lengua, bueno, el tema puede ser más complicado, pero la idea es que si uno quiere ser perfectamente
hábil en árabe, bueno, tiene que manejar un poco de todo esto, ¿no? Que lleva su tiempo de estudio, ¿no? Pero bueno, otros idiomas no son tan complicados en este sentido. El español, a pesar de que tiene muchas cosas complejas, en este sentido no es tan complicado. Bien. Y ahora, bueno, justamente lo que quería tratar un poco era el tema de los dialectos, ¿no? Yo los voy a torturar unos 15, 20 minutitos más con esto y después podemos hacer preguntas, intercambios, distintas cosas, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llegamos de lo que tengo preparado, ¿no? El tema de los dialectos yo lo incluí porque, a pesar de que mi área de estudio es más la lengua clásica y la lengua literaria, es muy importante a la hora de querer hablar, a la hora de querer viajar a distintos lados del mundo árabe, a la hora de entender por qué hay tantas distinciones y en qué se basan, ¿no? Sobre todo esto. Y bueno, también ayuda a la historia del pueblo árabe, ¿no? Así que vamos a ver un poco el tema de los dialectos, que es todo un mundo aparte. El estudio de los dialectos puede llevar años de especialización. La primera división, la más amplia, la más fácil, son entre el Mashrek y el Magreb, ¿no? Los dialectos orientales y los dialectos occidentales. Y la línea de división es justamente la frontera de Egipto y de Sudán. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que, aunque el dialecto que hablan en Egipto es distinto del que se habla en el Líbano o en Siria, tienen muchas cosas en común. Cosa que, si nosotros nos vamos a Marruecos, a lo mejor ya no son tan comunes, ¿no? Entre Egipto y Marruecos, a pesar de que están cerca o en el mismo continente, ¿sí? Ya hay, bueno, gracias Delfina también, y gracias a los organizadores, ya hay distinciones de vocabulario mucho, de pronunciación, ¿no? Porque el árabe cuando llegó a un lugar que ya tenía sus idiomas, entonces cómo se pronuncian ciertas letras es algo que a lo mejor en un lugar se viene haciendo de hace 1000 años, entonces eso no puede cambiar tan fácil. A veces queda la pronunciación pura para la mezquita o para la congregación religiosa y para la vida cotidiana va a quedar la pronunciación de las letras más adaptada, ¿no? Como nos pasa a nosotros cuando decimos algunas palabras en inglés, pero en un contexto hablando español. No vamos a pronunciar el inglés perfecto, ¿no? Ni el francés perfecto. Generalmente eso lo dejamos para cuando tenemos que hablar de una manera más cuidada. Así que bueno, la primera gran división son en dialectos orientales y en dialectos occidentales. Y eso fue en realidad una división del pueblo árabe. O sea, cuando ustedes ven los escritos de mucha gente de la época, por ejemplo, de Al-Ándalus, de lo que hoy es España, hablaban, los árabes del oriente son de tal forma, en cambio nosotros somos de tal manera, ¿no? Se notaba también una diferencia no solo en el idioma o en los idiomas, sino en las costumbres cotidianas, en el acercamiento a la religión, al derecho, en fin, distintas diferencias. Así que bueno, esto es como la primera gran división, Oriente y Occidente. Y después de esto, tenemos, acá es más o menos lo mismo que antes, pero es un poco más grande el mapa porque quería incluir al Al-Ándalus, ¿sí? Al-Ándalus hoy en día no tiene habla árabe, pero fue un dialecto importante que dejó, por lo menos en nuestro idioma, algunas huellas importantes, que eso vamos a ver, si Dios quiere, la próxima semana, ¿no? Entonces, bueno, por eso puse este mapa que tiene la parte de Al-Ándalus, que es la que nos interesa, porque en la época de mayor esplendor llegó hasta el sur de Francia, la nación árabe, y bueno, tiene una parte que no es tan interesante para lo que estamos estudiando ahora, que es Persia, que nunca adoptó el idioma árabe, entonces no hay un árabe dialectal en Persia, ¿no? Solamente está el árabe para usos religiosos, ¿no? Y es el árabe culto. Pero bueno, digamos, llega hasta lo que es Irak, ¿no? Ahí sí
se habla la lengua árabe. Sí, acá me pregunta Guillermo Elías si de Al-Ándalus derivan las historias de la Alhambra de Washington Irving. Sí, están basadas en eso, ¿no? No es que sean historias de Al-Ándalus, pero sí están tomadas de tradiciones, basadas en sus viajes por la zona, ¿no? Y a partir de eso él escribió el libro Relatos de la Alhambra. Bien. Y por eso yo también elegí como fondo para la presentación una foto de la Alhambra, ¿no? Porque es como el símbolo de lo árabe en España y de Al-Ándalus, que también es como, exactamente, vivió 7 años, muy bien la acotación, yo no me acordaba cuánto. Es como el símbolo también de una segunda edad de oro del pueblo árabe, ¿no? Al-Ándalus. De hecho, bueno, es lo que permitió que en el siglo XV en Europa existiera el Renacimiento, ¿no? De no haber sido por los traductores de la Escuela de Toledo, hoy no leeríamos o hubiésemos tardado más tiempo en leer ciertas obras de Aristóteles, de Platón, de Plotino, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Así que bueno, la mención al Andalus tenía que estar ya desde hoy, ¿no? Aunque la próxima charla va a ser más enfocada en eso. Y bueno, acá les puse un mapita donde podemos ver ya más en detalle, no solo Oriente y Occidente, sino los distintos dialectos que hay por país. En realidad, si uno quiere estudiar los distintos dialectos por país, se vuelve loco. Porque no sé si muchos de ustedes conocen a Lawrence de Arabia. Lawrence de Arabia en su momento, como se hizo una película, quedó como un personaje así romántico, pero no era ni más ni menos que un espía infiltrado entre los pueblos árabes para ver cómo podían lograr desestabilizar a los turcos en la Primera Guerra Mundial, ¿no? La diferencia está en que él, bueno, tuvo una transformación en contacto con los árabes, vio cómo el gobierno inglés no les cumplió lo prometido, y entonces después publica 2 libros donde él más o menos muestra cuáles fueron los motivos de su arabización, por así decirlo, ¿no? Y bueno, él es crudo consigo mismo y con la nación británica, ¿no? Pero bueno, como casi todos vimos la película y pasó a la fama por la película, quedó como un personaje así mítico y romántico, ¿no? Pero bueno, tenía menos cosas de romántica de las que a veces uno le atribuye, ¿no? Pero bueno, él mismo lo dice en su libro, ¿no? Pero bueno, esto venía que él empezó desde joven como investigador arqueológico en Siria y se podía mover bien con todos, con cristianos, con judíos y con musulmanes, porque conocía las peculiaridades árabes de cada uno de ellos y a su vez conocía los dialectos árabes del sur de Siria y del norte de Siria, por ejemplo, ¿no? Entonces hablaba, digamos, casi naturalmente tanto en el sur como en el norte de Siria, en Palestina, en Egipto, ¿no? Y bueno, es como la realidad a que nos enfrentamos nosotros cuando si vamos a Europa y tomamos un tren y viajamos 1 hora, ya cambió totalmente el idioma. Y si nos vamos un poco más para el este de Europa, podemos haber cambiado 5 o 6 idiomas, ¿no? En cambio acá vamos 20 horas en avión y seguimos con español, ¿no? Entonces, por eso es que acá van a haber tantos dialectos, incluso acá faltan algunos, ¿no? Porque hay dialectos por localidad, hay dialectos por religión también, ¿no? Entonces, a lo mejor en Bagdad tenemos el judeo iraquí, como dice acá, pero también tenemos el cristiano árabe, que no está acá marcado. Y sin embargo se habla en la comunidad cristiana de Bagdad, ¿no? O se hablaba antes de las últimas guerras, hay que ver cómo se lo relocalizaron, ¿no? Entonces, el tema dialectal, bueno, ya es una locura, ¿no? Uno trata a veces de estudiar como lo más general de un dialecto, pero bueno, cuando va al lugar, uno estudió el libanés y de repente va al sur del Líbano y es distinto, y va al norte y es un poco distinto, y como uno no es nativo, dice, uy, ¿por qué esta palabra es tan distinta? Para ellos a lo mejor es igual, pero para nosotros no es igual la palabra, ¿no? Bien, así que bueno, acá tienen un montón de dialectos, ¿no? Bien, para los que después vean el video van a poder verlo en detalle.
cada uno de estos dialectos, pero bueno, hay muchísimos más y uno se podría estar toda la vida viéndolos, ¿no? Y acá puse como un resumen así más general, ¿no? Como les decía, la división máxima es orientales y occidentales, y dentro de los orientales, el iraquí tenemos por un lado, que es distinto del de Siria, el del Líbano y el palestino, que como son más parecidos se los agrupa en el dialecto oriental. El dialecto del Golfo, que es el de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, las islas que hay por ahí, Yemen, ¿no? Que son muy parecidos entre ellos y muy parecidos al Fusha, de hecho es muy parecido al de los beduinos, y el egipcio, que también está dentro del oriental, pero ya cambia un poquito, ¿no? Y bueno, tenemos los dialectos africanos, que ya ahí cambia bastante, ¿no? Inclusive en la sintaxis, los verbos, ¿no? Cambia mucho. Yo solamente puse algunos cambios de los que hay más habitualmente, que uno a lo mejor puede escuchar cotidianamente en la familia o cuando uno está leyendo los libros. Por ejemplo, lo más llamativo y que pasa en muchos idiomas, no solo en el árabe, es que lo que estudiamos como diptongos, como la au y la ai, en el dialecto va a pasar a ser una sola letra, se sintetiza, se simplifica. Entonces lo que es yaum, que es día, pasa a ser yom. Y lo que es bait, que es casa, pasa a ser bet, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando un nativo del Líbano ve escrito ahí bait, en su lengua materna va a decir bet, y si quiere hablar de forma que lo entiendan en todo el mundo árabe, va a decir bait, por ejemplo, ¿no? Pero ya ahí tiene que pronunciar dos sonidos y eso es poco económico. Se tiende a pronunciar un solo sonido, ¿no? Pero eso es una regla universal de la fonética, no es algo que pasa en árabe, pasa también en sánscrito, en distintos idiomas, ¿no? Después, como les decía, el árabe se basa sobre todo en las vocales, en las consonantes, perdón. Y lo que a nosotros nos puede parecer una vocal larga, como acá tenemos la I con la raya arriba, que es una vocal larga, en realidad es una consonante, ¿no? Lo que pasa es que tiene un doble valor, ¿no? Entonces, bueno, nosotros podemos decir grande como kabir en luga fusha, y en dialecto decimos kbir, ¿no? O decimos kaifa, si queremos preguntar kaifa haluka o kaifa haluki, ¿cómo estás? Y bueno, después se pronuncia kif, kif el hal, ¿no? Así se va sintetizando, se van perdiendo algunos sonidos breves, ¿no? Entonces casi todos conocemos más el kif que por ahí el kaifa, ¿no? A pesar de que en el dialecto del Golfo, como les decía antes, se usa más el kaifa porque se mantienen más con el habla beduina. Y después, bueno, tenemos cambios en las consonantes, que eso es lo más interesante, pero es lo más complicado. Acá tuve un pequeño problemita, me comí una D. A veces unas letras que en el árabe más culto tienen una pronunciación más difícil, como la za o la fa, así, o la za, ¿no? Después se van simplificando en las hablas de los dialectos, ¿no? Entonces una va a pasar a ser una D, o a veces una Z, ¿no? Una S. Lo que es para nosotros una Z, ¿no? Como kathir, para ellos es ktir, ¿no? Cuando pasamos al habla coloquial. Una letra que es la Q, que nosotros la Q y la K la pronunciamos igual, pero en árabe una se pronuncia, la K se pronuncia adelante y la Q se pronuncia atrás. Como se pronuncia tan atrás, cuando ya pasamos a usarla todo el día, bueno, va cambiando a ser una G, ¿no? Entonces de Guzmán pasamos a decir Guzmán, ¿no? De donde viene el apellido español Guzmán. Y a veces hasta desaparece, ¿no? Calb, que es corazón, pasa a ser alb, ¿no? Pasa a ser como una pausa, alb. Y después, bueno, otras suavizaciones, ¿no? Yamal pasa a ser gamal, y así sucesivamente. Acá puse un popurrí, no es que me estoy refiriendo a un dialecto en particular, es como que puse algunos ejemplos sacados del egipcio, algunos del libanés, de distintos dialectos, como para ver cómo se producen esas transformaciones. Y bueno, otras transformaciones más, ¿no? A veces, justamente cuando desaparece
la A de Kabir. Algunos pueblos pueden pronunciarlo así junto y dicen Kabir, pero otros no, les resulta difícil pronunciar dos consonantes juntas. Entonces dicen Kibir, por ejemplo, ¿no? Con la I, como los egipcios, ¿no? Tienen que poner una vocal que los ayude a pronunciar dos consonantes juntas, ¿no? Es como cuando nos pasa a nosotros como con la S y con la P. Nosotros cuando hablamos inglés descuidado no decimos Spain o Sprite, decimos Spain, Sprite, ¿no? Le ponemos una E adelante porque si no nos resulta difícil pronunciar dos consonantes juntas de esa forma, ¿no? Bueno, la terminación femenina, que es característica en el árabe clásico como la A y la H, que es lo que decía antes una T, que se pronuncia como H generalmente, pasa a ser una E o una EH, ¿no? Y después, bueno, vienen cosas más complicadas como las contracciones, ¿no? Lo que en árabe clásico o en árabe estándar es min aina anta, o sea, ¿de dónde sos? En el dialecto se dice enta menwen, ¿no? El enta es por el anta y el menwen es min aina y todo sintetizado, ¿no? Se junta en una palabra el min con el aina y se junta también el aina en una sola letra y se le pone la wa, ¿no? Entonces queda menwen. Y bueno, además también, acá puse un ejemplo que siempre me gustaba mucho cuando lo estudiaba, en el dialecto iraquí, lo que en el árabe estándar es Kaifa haluki, o sea, ¿cómo estás? Se le pregunta a una mujer. En el dialecto iraquí es shlonich. Este sonido CH de ich no existe directamente en árabe clásico, no existe en árabe estándar, y existen pocos dialectos, de hecho. Se usa en el egipcio, se usa en el iraquí, y es como la K cuando se junta con la I, tiene esa transformación, ¿no? Y acá lo puse como un ejemplo de cambios múltiples, ¿no? Porque cambió el léxico. En lugar del kaifa se usa el shu, ¿no? Es decir, o el equivalente dialectal del cómo, ¿no? No es el equivalente exacto de kaifa, pero es lo que se usa en esta función, ¿no? Después, laun, que es color, pasa a ser lon, ¿no? Y el ik, que en realidad en el estándar es ki, bueno, ahí se pronuncia como ik, ¿no? Entonces fíjense cómo de kaifa haluki pasamos a shu laun ik y después a shlonich. Y esto es para preguntar simplemente cómo estás, ¿no? Literalmente en el árabe clásico significa cuál es tu estado, hal es estado, y a veces se utiliza para los estados místicos, ¿no? O sea, es un estado profundo de las personas, el hal, y laun es color, ¿no? Entonces es como decir cuál es tu color, ¿no? El shu launik o shlonich es cuál es tu color, ¿no? Y eso lo que quiere decir es preguntarle a la persona cómo está, ¿no? Así que bueno, fíjense cómo se han dado muchos cambios entre lo que uno puede aprender en el árabe más para leer y en el árabe que se habla, ¿no? Si uno va contento a Irak y dice Kaifa Haluki y no le entienden y escucha Shlonich, se va a marear un poco, por así decirlo, ¿no? Bien. Bueno, acá Guillermo Elías me pregunta si el ich de Shlonich tiene que ver con el ich de la zona de los Balcanes, ¿no? De Serbia, me dice, ¿no? El ich de la zona de Serbia lo comparten el idioma serbio, el croata y el montenegrino, ¿no? Que en su momento era Yugoslavia, ¿no? Yugoslavia terminó separada y quedó como Serbia, Croacia, Montenegro, ¿no? Y no tiene nada que ver. Ese ich en esos idiomas es para decir hijo de. En realidad tiene más relación con el ibn, ¿no? O con el ben. Pero bueno, en estos idiomas se utiliza al final para indicar hijo de, ¿no? Así que suena igual, pero no, es muy distinto, porque no hay una relación de filiación entre esas dos lenguas.
Sí hubo una población islámica muy grande en Yugoslavia, de hecho todavía la hay, pero no hubo influencia en el idioma. Se quedaron como dos cosas separadas, ¿no? Los bosnios son los que tienen musulmanes y el idioma bosnio está, como se dice, informado por los usos islámicos, pero es un idioma indoeuropeo, ¿no? Pero bueno, ellos le ponen un nombre especial a los bosnios cristianos y a los bosnios musulmanes y distinguen un poco el idioma, pero bueno, en este caso no. Es parecido, pero no, nada que ver en este caso, ¿no? Bien. Pero no pasa nada, así es como hay que hacer, hay que ir estudiando esas cosas parecidas, ver cuáles son similares, cuáles no, porque a veces dos idiomas pueden ser así indoeuropeos o semíticos muy diferentes, pero por mucho contacto adquirieron cosas, o sea, eso nunca hay que descartarlo. Eso puede pasar, que haya intercambios de ese estilo, ¿no? Nunca podemos saber a priori cuál va a ser. Bien. Bueno, acá Sajar me dice que vaya redondeando, así que voy a hacerle caso y voy a ir redondeando, ¿no? Bien. Bueno, justo llegamos a la parte final. Bueno, esta parte en realidad es muy técnica, así que en realidad solamente voy a usar 5 minutos, ¿no? Pero voy a pasar el PowerPoint para que en el video quede grabado y cuando después ustedes tengan tiempo de verlo en su casa si quieren, pueden verlo con más detenimiento, ¿no? Como les decía, el árabe tiene 3 clases de palabras, verbo, nombre y partícula. La más importante por muchas cuestiones es el verbo. Y bueno, acá tenemos alguna definición de verbo, ¿no? El verbo, nosotros en árabe, buscamos en el diccionario por el verbo, pero no lo buscamos como hacemos en español por el infinitivo, como decimos caminar, dormir, sino que lo vamos a buscar por el pasado, ¿no? Caminó, durmió, ¿no? Esa es una característica propia del árabe. Y eso es porque en árabe en realidad existen 2 tiempos, y puse tiempo entre comillas porque en realidad no son tiempos propiamente hablando. Es lo que se llama como perfecto y como no perfecto. O sea, las acciones que terminaron y las acciones que no terminaron, ¿no? Pero bueno, eso no es exactamente, no corresponde exactamente con los tiempos del español o de las lenguas indoeuropeas modernas. Pero cuando vayan a estudiar van a ver que esto es lo más importante. Y bueno, acá puse los 10 patrones o esquemas verbales que esto es más informativo. Lo que quise demostrar con esto es que el árabe es muy regular. Gracias a Dios, es una lengua que es muy regular, está muy bien pensada, muy estructurada. Entonces nosotros, si nos damos cuenta cuál es el patrón de una raíz, nos vamos a dar cuenta más o menos cuál es el significado y cuál es la intención de la persona que utilizó esa forma verbal en particular, ¿no? Acá tienen varias, tienen las 10 tradicionales, hay 4 más, pero no son para los verbos trilíteros, y cada una de ellas tiene un matiz, ¿no? Una es la primitiva, la otra quiere decir que uno hace las cosas con mucha intención o con mucha fuerza, la otra quiere decir que uno lo hace con otra persona, ¿no? La otra quiere decir que uno lo hace sobre sí mismo, ¿no? Como los reflexivos españoles, y así sucesivamente, ¿no? Tenemos 10 que son las clásicas, de ahí se derivan muchos sustantivos también, y eso nos permite a nosotros darle una estructura a toda la lengua árabe clásica, ¿no? Así que eso es como para estudiarlo tranquilos después cuando ustedes estudian la lengua, o si ya lo conocen, les sirve para ordenarlo, ¿no? Ya les digo, hay 4 más, pero son para los verbos de 4 letras. Pero lo más importante son los de 3, ¿no? Que son los que agrupan todo el idioma. Y bueno, acá esto también lo pongo para que después lo vean los que puedan ver el video. Y es que nosotros, con las mismas letras y cambiando solamente algunas cosas, podemos hacer adjetivos, podemos hacer el participio, la persona que está haciendo la acción,
podemos hacer el nombre de una herramienta, ¿no? Por ejemplo, del verbo miftah, que es del verbo fataha, que es abrir, tenemos el nombre de herramienta miftah, que es la llave, y de ahí viene la primer sura del Corán, que es Fatiha, ¿no? Bueno, tenemos participio pasivo, ¿no? Maktub, escrito, que eso ya es como así famoso. Tenemos distintas maneras de decir el lugar, ¿no? Maktab, que es como un escritorio, Maktaba, que es la biblioteca, Madrasa, que es la escuela, Mansil, que es la morada, ¿no? Y después los gentilicios, que esos son los más fáciles de hacer, no son como en español que son tan complicados, sino que es solamente poniéndole la I larga al final del nombre del país, ¿no? Y bueno, al final de todo puse una oración así inventada, como para que se vea cómo con una sola raíz nosotros podemos hacer toda una oración, ¿no? Kataba el katibu, kitaban fil maktabi, ¿no? Que eso quiere decir, escribió el escritor un libro en el escritorio, ¿no? Por así decirlo. Y fíjense cómo nosotros utilizamos una sola raíz y con eso hicimos el verbo, hicimos la persona, el agente, hicimos el objeto y el lugar, ¿no? Todo lo hicimos con esa misma raíz, ¿no? Y bueno, nada más. Algunas cositas que este es el gran desafío, que es el plural. Se los voy a dejar para que después lo vean en el video. El plural en árabe no es como nuestro plural, que es una S o una ES, sino que es como en inglés de child y children, que es cambiando adentro la palabra, por así decirlo. Y gracias, Rosalie. Y bueno, ahí les puse una pequeña notita sobre el dual. No hay que olvidarse del dual, que en el clásico es obligatorio, y en los dialectos pasó a asimilarse con una EN. Entonces cuando nosotros decimos marhaban y alguien nos responde marhaten, es como decir dos veces marhaban, ¿no? O cuando alguien nos dice ahlan y respondemos con ahlen, es dos veces ahlan, ¿no? Es como devolver multiplicado, ¿no? Y bueno, finalmente, bueno, esto es una cosa muy técnica, lo pueden ver después cuando vean el video. De hecho, esto es lo que se pierde en el árabe hablado. En el árabe hablado, estas letras chiquititas que yo puse ahí no se pronuncian prácticamente. Así que no hay que preocuparse por ellas, salvo que estemos queriendo leer el Corán perfecto, ¿no? En el resto de los libros, esas letras se pueden obviar, ¿no? Y bueno, las dificultades para los hispanos hablantes, y ya termino, ¿no? Bueno, la diglosia, que es algo de lo que ya les dije recién, ¿no? Ahí nosotros tenemos que pensar cuando vamos a estudiar árabe y tenemos tiempo limitado, bueno, ¿por qué árabe vamos a empezar? ¿Por el dialecto o por el culto, por así decirlo, ¿no? Si nosotros queremos ir a estudiar a la universidad o queremos leer libros, bueno, vamos a tener que empezar por el árabe culto. Si queremos hablar con la gente o hacer turismo nada más, bueno, nos va a convenir tener una buena dosis de dialectal. Si ya lo que queremos es estudiarlo durante años, bueno, vamos a tener que estudiar los dos, un poco de cada uno, o empezar con uno y cuando llegamos a un nivel intermedio avanzado pasar al otro. Y ahí vamos a estar en un diálogo y una negociación constante, porque si nos gusta mucho el idioma, la cultura, y queremos saber todo y queremos absorber todo lo que es árabe, bueno, ahí vamos a tener que estudiar todos los registros, ¿no? La fonología, bueno, eso sí es muy importante porque hay muchas letras que nosotros tenemos que entrenar los músculos para poder producirlas, ¿no? Formas de cerrar la glotis, formas de acercar la lengua a los dientes, ¿no? Si ustedes saben inglés o francés, lo habrán hecho con la Z para decir zero, por ejemplo, o lo habrán hecho con la R francesa, ¿no? Y acá tenemos esas letras, tenemos otras también, y muchas requieren de un entrenamiento, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes
de los grandes desafíos que los hispanohablantes tenemos, porque los hispanohablantes particularmente tenemos pocos sonidos, tenemos menos sonidos que los portugueses y menos sonidos que los franceses o los ingleses. Y los argentinos, sobre todo, tenemos menos sonidos que los españoles de España, por ejemplo, ¿no? Así que ahí tenemos que entrenar mucho, hay que pronunciar, hacer como gárgaras, ¿no? Para poder pronunciar el sonido característico del árabe, ¿no? Con la sintaxis las dificultades son mínimas, ¿no? Así que eso no hay mucho problema. Con los sonidos vocálicos tampoco, eso nos va a resultar bastante fácil porque son parecidos a los nuestros, pero las consonantes sí, ahí va a ser muy, muy complicado. Así que bueno, con esto más o menos termina la charla, que fue como para ir a vuelo de pájaro, viendo las características de la lengua árabe, su desarrollo, ¿no? Algunas dificultades que nos plantea. Obviamente que como tuvo que ser general, algunas cosas me quedaron colgadas, pero bueno, espero que se haya podido entender. Hay algunos que me dicen que sí, que se entendió, eso es bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Así que espero que les haya servido. O si alguien tiene alguna pregunta antes de terminar. Yo, me quedó una muy chiquitita. Dale. Sabiendo árabe culto, ¿podés Sí. hablar con todo Oriente Medio? Te podés hablar con todo Oriente Medio en ese registro oculto. Ya te digo, si por ejemplo tu intención es hablar con gente de las universidades o de la municipalidad, de los organismos de gobierno, sí, vas a poder hablar en Marruecos, vas a poder hablar en Egipto y vas a poder hablar en Irak. Ya si te metes en una aldea, a lo mejor cuesta un poco más. Y a lo mejor podés hablar, pero no quedás natural, ¿no? Entonces, depende cuál es tu intención, te conviene, si vas a una aldea del Líbano, por ahí queda mal que digas, Kaifa Haluka, por ahí queda mejor que digas algo más dialectal, ¿no? Entonces sí, con el culto vos te podés entender con todos, podés entender lo que dicen los gobernantes, los políticos, la gente cuando habla así a nivel educado, pero te vas a perder cosas dialectales y ahí sí, vas a tener que preguntar qué significa, de dónde salió esa palabra de cuáles 2 o 3 palabras vienen, ¿no? Acá hay algunos que me dicen que sí, que te miran raro, o sea, hay algunos que tuvieron la experiencia, ¿no? Por eso, si vos lo que querés es hablar con la gente normal, te conviene manejar un poco un dialecto, ¿no? También sobre todo por los verbos, yo acá los verbos no los traté, pero la forma de conjugar los verbos, ahí sí, no es lo mismo decir la arifu, decir no sé, que decir ma baref, ¿no? Ahí sí se nota bastante más la diferencia, ¿no? Entre el dialecto libanés y el fusha, ¿no? Pero bueno, también es una cosa muy difícil, ¿no? Uno hace lo que puede. No, bueno, pero era interesante saber también, porque a ver, si yo voy a España o a cualquier lado de Latinoamérica, me entienden perfectamente. No necesito Claro. un dialecto. Entonces, ver Exacto. cómo esa diferencia es amplia. Sí, sí, acá la diferencia es un poco más amplia y te conviene tener una batería de recursos en los 2 registros, en el culto y en el dialectal. Con más especialización. Muchísimas gracias, clarísimo. Pero Dami, si habla el culto, la van a entender. Igual si la van a mirar rara, pero la van a entender. Sí, sí, sí. Bueno, vos lo sabés mejor, sí, se entiende, pero bueno, lo van a mirar raro, ¿no? O sea, Capaz no la van a contestar de la misma manera. Capaz la van a hablar en la lengua coloquial y ella no va a entender. claro, Eso es también. lo que va a pasar. Sí. Pero si aprendes el culto, sí, vas a ir y vas a hacer una pregunta a un chabón que capaz no terminó ni siquiera la secundaria y no te va a entender porque por falta de educación, no por falta de aprendizaje que tuviste vos. Por hablar en el culto, digo. Claro. Sí. Por eso, capaz. Dami da clases de árabe también. Si les interesa, después les paso el contacto de Dami para... Pasá, después lo pasás y lo hacemos difundir. Pero la verdad, excelente la charla, muchas gracias por todo el tiempo que te tomaste, por todo el trabajo. La verdad, excelente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Espero que se haya podido entender y
y que haya sido claro y no demasiado técnico o cosas por el estilo, ¿no? Bueno, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias para todos por participar y los esperamos en la próxima charla que vamos a hacer con Dami, que va a tratar el árabe desde una mirada latina. Es un poquito más focalizada entre, no sé, Dami, que podría dar un pequeño resumen sobre Sí, esto. ahí lo que ahí lo que vamos a tratar va a ser básicamente, bueno, lo clásico que son las palabras españolas de origen árabe, las más conocidas y algunas no tan conocidas, pero también vamos a ver, para hacerlo más completo, mucho de lo que el pueblo árabe hizo de intermediario en toda su historia, ¿no? Tanto de China como de la India hacia los países latinos. O sea que va a ser latino en sentido amplio, no de América Latina, sino de todo el habla latina, y en sentido amplio histórico, centrándonos en Al-Ándalus, por supuesto, ¿no? Así que bueno, va a ser básicamente ahí ya no del idioma árabe en sí, sino cómo el idioma árabe pasó a nosotros de muchas maneras y con producciones culturales, lingüísticas también, ¿no? Cosas así. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Dami. No, gracias a ustedes. Gracias. Saludos Gracias a por Fátima. aguantarme. Gracias. Chao, gracias. Chao, muchas gracias a todos. Gracias, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Ahora los veo bien en grande a todos, ¿ves? Sí. ¿Qué Ahí haces, dejé de Sandra? ¿Cómo compartir. estás? ¿Cómo te va? Bien. Ahora lo veo en grande. Bien, Javi. Bueno. Es todo nuevo esto. De a poco vamos yendo. Es muy de profesional la charla, es más, digamos, dirigida sobre un nivel universitario de árabe, ¿no es cierto? No, está muy buena, muy claro todo. Los ejemplos que también dio y todo, las diferencias, ¿no? Muy linda charla y aparte muy clara. Estuvo Sí, buena. a mí me pareció clara también. Ellos, Sí. gracias, Que Sí, ustedes estuvo que buena. estudian árabe, Sí. les suena algo de, digamos, Sí, el dialecto estudiamos y aprendimos unas cuantas palabras. buenísimo, muy Me, bien. me distraje. Muy bien. Bueno, Sí. bueno, menos Bueno, mal. No te escuchamos, Meli, No, se No. quedó sin... no te escuchamos, Melina. Ahora sí, que yo no estoy aprendiendo árabe, pero para mí fue clarísimo el tema. Sí, sí. No Sí, es que sí. necesité una base como para entenderlo, No, fue muy algo claro. como histórico, no. Y el origen. Bueno, buenísimo. Buenas Y, noches a todos y los nos orígenes. vemos Chao, la chicos. próxima. Buenas noches. Hasta Chao, luego. chao, chao. Chao, Che. chao. Extraño mucho. Chao, gracias, chao. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Chao, Chao. chao. A la Mac. Te toca cerrar, Mati.